capítulo 38 de Job, algo de lo que Dios comienza a hablar y la respuesta que Dios da a Job, una respuesta que a lo mejor Job no esperaba. Job estaba esperando una respuesta a sus preguntas, a sus cuestionamientos, pero Dios va a hablar conforme a lo que Él quiere revelarse a Job. Y le invito a que abra su Biblia en Job 38 y vamos a leer versículos 1 al 3. Job 38, versículos 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo, dice así la palabra del Señor. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, oh Dios. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable, que tu palabra, oh Dios, sea una palabra de edificación, una palabra que realmente pueda obrar conforme al propósito por el cual tú la has enviado, Dios, que pueda dar fruto en nosotros, que pueda hacerse carne en nosotros, que podamos vivir por ella, a través de ella, y que no cerremos nuestros oídos a tu voz, que no cerremos nuestra voluntad a cumplir esa palabra tuya, sino que estemos dispuestos a obedecer tu palabra. Oramos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Usted qué esperaría de Dios, hermano? Si está pasando alguna aflicción y usted tiene preguntas, ¿qué esperaría de Dios? ¿Esperaría que Dios contestara su oración, sus preguntas? Usted está pasando una aflicción, enfermedad, escasez, angustias, hasta psicológicas. A lo mejor usted tiene problemas emocionales. ¿Qué esperaría de Dios? Habíamos visto ya en capítulos anteriores, hemos meditado todo este mes en el libro de Job y habíamos visto en capítulos anteriores que Dios había guardado silencio. Job preguntaba a Dios, pero Dios guardaba silencio y Job decía: parece que Dios me ha dejado, ¿verdad? Ahorita cantábamos que cuando Dios guarda silencio está trabajando. A veces pensamos que no está haciendo nada, pero Dios está trabajando, está cumpliendo un propósito que ya ha establecido. Podemos recordar el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. ¿Recuerda cuántos años estuvieron en Egipto? 400 años. Y parecía que Dios guardaba silencio. No hubo palabra, no hubo revelación de Dios. Después, cuando termina el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo, también hay otros 400 años, que llaman 400 años de silencio. También Dios no habla a través de profetas. ¿Será que Dios se había olvidado del hombre? En ese tiempo de angustia de Job, él veía que Dios guardaba silencio. Pero cuando Dios habla, capítulo 38, Dios habla, lo que leímos, dice que desde un torbellino habló, respondió Jehová a Job. Pero la respuesta que esperaba Job no fue la respuesta que recibió. Fue una respuesta diferente. ¿Qué respuesta esperaría usted después de que estuvo esperando 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 30 años, la respuesta de Dios? Y Dios le contesta, pero le contesta otra cosa que usted no esperaba. Bueno, en los capítulos anteriores del 38, ¿se acuerda quién era el que venía hablando en el último discurso? Eliú. Venía hablando, y aunque Eliú era un joven, bueno, no sé qué tan joven, pero más joven que los otros, que los amigos de Job y que Job,
era un poco orgulloso o un mucho orgulloso, ¿verdad? Pero hay muchas cosas ciertas que él habla acerca de Dios, y sobre todo en el capítulo, al final del capítulo 36 y el capítulo 37, él habla muchas cosas, y parece que lo que Eliú está diciendo acerca de Dios es como una introducción a lo que Dios va a decir. Y está preparando de alguna manera el terreno para que Job pueda recibir ahora la palabra de Dios directamente, ¿sí? Y no voy a ver, hay varias cosas que dice Eliú, pero no las vamos a ver el día de hoy. Pero por ejemplo, en el capítulo 36, verso 22, cuando ya comienza a hablar cosas directamente acerca de Dios, dice Eliú: mira, Dios es todopoderoso. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, usted ahí puede ver la Reina Valera. Pero dice así: mira, Dios es todopoderoso. ¿Quién es un maestro como Él? O sea, ¿quién puede enseñar como Dios? Y sigue diciendo: nadie puede indicarle lo que tiene que hacer, ni decirle, has hecho mal. Usted podría decirle a Dios, debes hacer esto o hacer aquello, o has hecho mal esto o has hecho mal aquello. Todos decimos que no, pero cuando pasamos aflicción, ¿qué decimos? Que a lo mejor Dios se está equivocando. A lo mejor Dios, o sea, nos creemos más sabios que Dios y decimos, yo creo que si yo haría esto, lo haría de diferente manera. Bueno, dice el 24, verso 24, y es algo que acabamos de cantar también. En cambio, glorifica tú sus obras poderosas, entonando canciones de alabanza. Eso es algo cierto que dice Eliú. Ve qué poderoso es Dios, ve la grandeza de Dios. ¿Quién nos puede enseñar como Dios? Nadie. Así que, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Alabarle a Dios. Y aún en medio de la aflicción que estaba Job, ¿cuál fue el consejo de Eliú? Alaba a Dios, glorifica a Dios, glorifica por sus obras. Hizo bien Eliú en cambiar el enfoque de Job. Job, ¿en dónde estaba enfocado? En los capítulos anteriores, en su sufrimiento. ¿Y qué es lo que hace Eliú? Cambia el enfoque hacia Dios. Dios es el centro ahora, ¿sí? Sin embargo, Job todavía esperaba que le hablara Dios, la palabra de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos esperar eso. A lo mejor alguien nos puede dar un consejo, a lo mejor la predicación puede tener un consejo para nosotros, o no, a lo mejor la predicación tiene un consejo para nosotros, pero necesitamos que Dios nos hable personalmente, ¿sí? Y eso es lo que esperaba Job. No necesitaba que alguien más, que otro amigo, que una persona le siguiera diciendo. Necesitaba que Dios le hablara. Entonces llegamos a este capítulo 38 y Dios le habla. ¿Y Dios cuánto habla? Capítulo 38, 39, 40, 41. 4 capítulos. Dios habla esos 4 capítulos, lo que Dios quería revelar. Y habían estado hablando, ¿cuántos capítulos habían estado hablando Job y sus amigos? 35, bueno, 37, pero los primeros 2 eran de historia. Entonces 35 capítulos había estado hablando los amigos de Job, Eliú. 35, es así, ¿verdad? El hombre habla mucho, pero dentro de esas muchas palabras a veces no hay sabiduría. Y Dios habla únicamente 4 capítulos. Ahora hay algo importante aquí. Finalmente Dios le responde. Y a lo mejor era una sorpresa para sus amigos. ¿Por qué? Para los amigos de Job. Porque ellos, ¿de qué acusaban a Job? Que era una persona mala, que era un impío. Entonces, ¿cómo Dios le va a hablar a él, no? Pero para su sorpresa, Dios le habla directamente a Job. Y hay algo bien importante. ¿Qué había pensado Job? Dios me ha abandonado. ¿Y qué le muestra a Dios entonces en este capítulo 38? Que Dios está ahí. Dios le sigue hablando. Dios no lo ha abandonado. Ya leímos el versículo 1 al 3. Desde donde Dios se revela, desde un torbellino, desde un huracán, desde una tempestad,
Dios muestra su poder, lo que podemos ver en el Antiguo Testamento en varias ocasiones, cómo Dios se revela, a lo mejor en el Éxodo, viendo el monte con truenos, con relámpagos, con un temblor. En esta ocasión Dios se revela a través de este torbellino. ¿Y cómo comienza a hablar? ¿Qué comienza a decir? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Y quién eran esos que hacían que el consejo o las palabras fueran sin conocimiento, sin entendimiento, sin inteligencia? De hecho, Job en el capítulo 42, en el versículo 3, Job hablando dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Le contesta a Dios, por tanto yo hablaba lo que no entendía. O sea, está diciendo Job, yo era ese que hablaba sin entendimiento, sin sabiduría. Pero no nada más él, también sus amigos, ¿no?, de Job, hablaban y hacían que ese consejo fuera oscuro, sin conocimiento. Pero Dios le dice, ahora, en el verso 3, ¿ahora qué? Cíñete como varón tus lomos. Ahora prepárate como un guerrero valiente. ¿Cómo dirían los hombres en México? Pórtate como macho, como hombre. Y no estoy hablando de machismo, pero así se dice, no es una expresión. Pórtate como hombre, le dice Dios a Job, porque ahora yo voy a hablar y entonces tú me vas a contestar. A ver si puedes contestarme. Ahora, aquí es bien importante esto, hermano, lo que le dije hace rato. Es necesario que el hombre pueda escuchar la voz de Dios, pero que pueda escuchar la voz de Dios personalmente. Tener un encuentro personal con Dios. Podemos pensar, por ejemplo, en Saulo de Tarso. ¿Alguien conoce a Saulo de Tarso? ¿Sí? Un hombre que se creía religioso, un fariseo, un hombre que creía estar sirviendo a Dios, era celoso de Dios, tanto así que perseguía a los cristianos y ¿qué les hacía? Los mataba. Un hombre que tenía conocimiento, mucho conocimiento de la ley de Dios, un hombre que esperaba el reino de Dios, esperaba al Mesías, pero en su propio entendimiento, en su propia religión. Hasta que tiene un encuentro personal con Dios en Hechos 9, tiene un encuentro personal con Dios. Jesús se le presenta en un resplandor, dice, de luz. Pero lo curioso es que ese resplandor fue, ¿usted ha leído Hechos? ¿Cómo a qué hora fue que tuvo ese encuentro con Dios? Como a mediodía, como a las 12 del día, cuando el sol está a todo lo que da. Y dice que hubo un resplandor. ¿Cómo habrá sido ese resplandor? Que el sol se quedó pequeño. Que el sol de mediodía era oscuro. Tanto que Saulo quedó ciego. Pero lo importante aquí es que hasta que él tiene ese encuentro con Dios, Dios le habla, entonces él ¿qué dice? ¿Él qué excusas pone? Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No valen mis argumentos, no valen mis filosofías, no valen mis estudios, dice Saulo, mi conocimiento, mi entendimiento no valen. Señor, ahora ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que cuando tenemos un encuentro con Dios y nos ponemos a ver quién es Dios, lo que es Dios, ¿qué podemos decir? Únicamente esto, ¿no? Lo que dijo Job. ¿Qué dijo Job? Lo primero que dijo, Señor, hablé una vez, ahora pongo mi mano en mi boca y no vuelvo a hablar, no vuelvo a decir nada. Hablaba sin entendimiento, hablaba de cosas que no entendía. Antes había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te pueden ver. Así yo creo que le pasó a Saulo, que después se convierte en el apóstol Pablo. Antes había oído de un Mesías, pero ahora mis ojos, y hablando espiritualmente, sus ojos lo veían porque físicamente quedó ciego. Pablo.
pero ahora él podía ver. Ahora, esto es lo que pasa. Necesitamos tener ese encuentro con Dios, que Dios nos hable personalmente. Por eso una y otra vez insistimos que usted, hermano, vaya a la palabra de Dios y cada día puede escuchar su voz. ¿El hombre podrá dar alguna respuesta a Dios? ¿El hombre podrá enseñarle a Dios algo? A veces el hombre se cree autosuficiente. Ahora, si usted hace una pregunta, ¿qué espera? Una respuesta. Pero ¿qué fue lo que Dios dijo? Si usted leyó el pasaje de hoy y todo lo que sigue, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Da respuestas? No. ¿Qué da? Preguntas. Usted lea y solamente hace preguntas a Job, pregunta retórica, ¿no? No da respuesta. Si usted hace una pregunta, espera una respuesta, pero Dios no le da ninguna respuesta. Por eso el título de hoy era la respuesta inesperada de Dios, ¿no? El título del tema. Porque nosotros esperamos una respuesta. Es más, cuando meditamos, a veces nosotros decimos, ¿qué será que Dios quiere para mí? Voy a ir a la palabra de Dios. Tengo este problema, tengo esta duda, quiero que Dios me hable. Y hacemos bien en ir a la palabra de Dios. Pero estamos esperando una respuesta que nosotros queremos escuchar. Y luego Dios nos da otra respuesta. Dios nos habla otra cosa. Así le pasó a Job. Esperaba respuestas y lo que tuvo fue preguntas. Pero esas preguntas lo hicieron recapacitar acerca de los cuestionamientos que él tenía. Por ejemplo, si decimos, Dios nos ha abandonado, y decimos, ¿por qué me has abandonado? Y cuando vamos a la palabra de Dios, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Que Dios nos ha abandonado? No. Él derrama su bendición, es más, su gracia sobre buenos, sobre malos, sobre justos, sobre injustos, hace salir el sol. Eso es algo bien importante en el entendimiento que tenemos de Dios y en la manera que nosotros entonces nos comportamos. Ninguna persona más sabia que Dios. Por más sabio que sea una persona, ¿tendrá todas las respuestas? Por más sabio que sea el líder espiritual, el pastor, no sé, cualquier persona, el teólogo, ¿podrá tener todas las respuestas? No. Ni los amigos de Job, ni Elud, ni Job tenía todas las respuestas. Esas respuestas o esos argumentos quedaban únicamente como consejos oscuros, dijo Dios, ¿no? La respuesta está en Dios y en su palabra, ¿sí? ¿Y cuál fue la respuesta? En el versículo 4, nada más voy a leer algunas respuestas de Dios. En el versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, cuando usted va con alguien a tener un diálogo, o no un diálogo, un debate. Si usted va a debatir con alguien, ¿con quién debate? ¿Con alguien que es superior a usted? ¿O mínimo con alguien que está a la par con usted? Usted no se aventaría a tener un debate con, por ejemplo, de física, con un físico que trabaja en la NASA. ¿Usted se aventaría a tener un debate con él? No. Entonces, cuando nos presentamos con Dios a debatir con Dios, ¿cómo nos vemos? Usted pregúntese, cuando yo voy con Dios a decirle, Dios, estás haciendo malas cosas, ¿cómo se verá usted delante de Dios? Dios le dice en el versículo 4, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Estábamos ahí, hermanos? Hace miles de años, según la ciencia, hace millones de años. ¿Estábamos ahí cuando Dios estaba fundando la tierra?
Házmelo saber, dice Dios, si tienes inteligencia. Después le dice en el verso 5, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Cómo sabes cuánto mide? Ahorita a lo mejor decimos, bueno, ya el hombre sabe. Pero porque el hombre sepa cuánto mide la tierra, ¿sabe cómo fue formada? Tiene sus teorías. Y que a veces entre ellas son contrarias. Pero aún así, ¿conoce el hombre todo lo que hay en la tierra? No. ¿Conoce el fondo de la tierra? Dice, así puede ser. Es más, el fondo del mar. Sabemos que hay nada más 1 o 2% que el hombre ha llegado a lo que es el fondo del mar. ¿Cuántas cosas habrán ahí? Le dice Dios en el verso 6, ¿sabes tú sobre qué están fundadas sus bases? ¿Sabes cómo está sostenida esa tierra? Hermanos, debemos pensar esto. De hecho, si le gusta ver algunos documentales científicos, a veces es bueno. Yo veo y a veces me quedo maravillado, ¿no?, de las cosas que Dios ha creado. Y nos hace ver que somos tan pequeños, pero también nos hace ver el gran amor de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque cuántas cosas, voy a ponerlo así, como dice la ciencia, cuántas casualidades deben haber en un ecosistema para que exista la vida. ¿Cuántas cosas, por ejemplo, la tierra, el tamaño de la tierra, la temperatura, la cantidad de agua, la distancia entre la tierra y el sol, la atmósfera, etcétera? ¿Cuántas cosas necesita para que haya vida? Y la ciencia dice son casualidades, ¿sí? Pero en realidad son miles de cosas y deberían haber millones de casualidades para que la vida existiera. Pero entonces vemos que no son casualidades. Dios tiene el control. Dios es poderoso. 2 cosas que quiero enfatizar en esta mañana acerca de la respuesta que Dios da es esto. Primero, el poder de Dios y la incapacidad que tiene el hombre ante eso. Y después veremos la segunda. Pero en este caso, Dios controla todo. ¿Y el hombre es capaz de controlar, por ejemplo, la naturaleza? ¿Puede controlar una tormenta? ¿Puede controlar una lluvia? No. ¿Qué es el hombre cuando, con toda su ciencia, con toda su tecnología, cuando viene un huracán? Cuando viene un terremoto. ¿Puede controlarlo? Aunque sepa cómo funciona, ¿puede controlarlo? En esta semana escuchábamos con mi esposa a un doctor cristiano, que decía que el hombre trata de predecir cómo va a funcionar, por ejemplo, esta pandemia, este virus, el COVID. Y los científicos tratan de decir, bueno, así va a reaccionar, y entonces hacen una vacuna, toman ciertas medidas, pero ¿saben cómo va a funcionar? ¿Saben que va a surgir una variante? No, esas variantes surgen. Ahorita está el Omicron, ¿no? Surgen esas variantes. ¿Y saben cómo va a reaccionar esa variante? No, nada más pueden predecir algo y según ellos toman las medidas, pero no saben cómo va a ser. Es más, este virus, y no cualquier otro, aún sorprende, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace el virus para sobrevivir, no? Y podríamos decir, ¿quién le dio esa inteligencia? ¿Sí? ¿Quién le dijo tienes que cambiar para que puedas sobrevivir, si no te van a matar? Bacterias tan pequeñas que solamente en microscopio se pueden ver. ¿Quién les dio esa inteligencia? El hombre puede decir,
puede encontrar cómo funciona la naturaleza y puede decir, son las leyes de la naturaleza, son las leyes naturales. Bueno, si son las leyes, ¿quién estableció esas leyes? ¿Quién estableció, por ejemplo, la gravedad? Podemos decir, es por la gravedad. De hecho, hace muchos años escuchaba a un científico que decía, lo único que existe en el universo es la gravedad. ¿Sí? Porque si vamos a un átomo, desde un átomo ya hay gravedad entre las diferentes partes, ¿no?, del átomo, los electrones, los protones que están unidos. Y entonces, si fuera esto, ¿quién estableció esa ley? Y el hombre piensa que por saber algo, él tiene el control. Pero porque sepa algo el hombre, porque pueda descubrir algo el hombre, ¿sabe por qué es así? Y lo que Dios hace, entonces, en este capítulo 38, le va hablando de la naturaleza, de la creación, de cómo es la creación, dónde estaba Él. Por ejemplo, habla de la lluvia, de, ¿qué más habla? Del mar, cómo Dios le puso límites, porque antes toda la tierra estaba cubierta de agua, y cómo Dios sacó la tierra, cómo separó el agua que está abajo, el agua que está arriba, las nubes. Pero porque el hombre con la ciencia pueda decir, bueno, es por las temperaturas, por las diferentes temperaturas y todo que pasa. ¿Por eso puede controlarlo? No. Es más, un cabello que usted tiene, el hombre sabe qué compone ese cabello, cada cosa que compone, pero aún así no puede crear un cabello. El cabello sintético no es igual que el cabello humano, ¿verdad? Si no, yo ya tuviera cabello seguramente. Ya el hombre me hubiera puesto ahí cabello, ¿no? Pero no pueden recrear un cabello. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos pensar esto. Es más, el hombre no puede controlar ni su propio conocimiento. Va a decir, ¿cómo no? Vea cómo está el mundo. Vea cómo está el mundo. ¿Puede controlar su tecnología? No. ¿No estamos destruyendo la naturaleza? ¿No estamos destruyendo esta tierra con nuestra tecnología? El hombre cree que puede hacer mejor las cosas que Dios. Hace presas, ¿no? Pero ¿qué pasa después con esas presas? Los lugares que eran fértiles quedan desiertos. Y luego cuando viene una lluvia muy fuerte, inundaciones. Y luego cuando se rompe la presa, peor. El hombre, por ejemplo, los alimentos, vamos a alterarlos genéticamente, ¿no? Lo que le llaman estos alimentos transgénicos, ¿no? Que alteran la genética para que sean más grandes. Pero ¿qué pasa? ¿Saben cómo se va a comportar? ¿Saben el daño que hacen al cuerpo? Ya después dicen, no, pues es que creo que no lo hicimos tan bien, ya dio cáncer, ya dio esta enfermedad que antes no existía, y etcétera, y empiezan a sacar un montón de enfermedades. Es más, ¿quién dice que este virus no fue creado también? No lo sabemos. No estoy diciendo que sí fue. Hay muchas teorías, ¿no? Pero ¿quién dice que no fue creado? ¿El hombre lo ha hecho? ¿No ha hecho armas biológicas? Sí. ¿Y qué es lo que hace el hombre con ese conocimiento? ¿Para qué lo usa? Para su propia destrucción. Bueno, leía una noticia y es algo curioso, ¿no? Hace unos años. Dios es soberano. Sabemos que Dios es soberano. Pero hay un diputado, creo que un senador en Estados Unidos, no sé si lo escuchó, que levantó una demanda contra Dios, ¿no? Levantó una demanda y sí, fue a los juzgados y levantó esa demanda contra Dios. La pregunta es, ¿Dios está bajo las leyes humanas? No, Dios está sobre el hombre, ¿sí? Entonces lo que Dios le dice a Job es,
Ve tú, yo creé todas estas cosas. Es más, tú no sabes por qué establecí esta y estas leyes en la naturaleza. Tú no sabes cómo hago que el sol salga un día y otro día y otro día. Aunque sepas que es porque gira la tierra, ahora lo sabemos. Pero tú sabes por qué. ¿Tú sabes por qué debe ser de ese cuántas horas tarda en girar la tierra? Bueno, alrededor de su propio eje. Dicen, ¿quién sabe? Pues tarda un día, ¿no? 24 horas, por eso es un día, ¿sí? ¿Y cuántos días tarda en girar alrededor del Sol? Es un año, ¿no? 365 días, ¿sí? Pero porque sepamos eso, ¿sabemos por qué Dios lo estableció así? No. Entonces todo esto le va diciendo Dios a Job. Y muchos salmos hablan de esa grandeza de Dios. ¿En dónde? En la naturaleza. De hecho, voy a leer Romanos 1, versículo 18, porque eso es importante. Cuando Pablo habla también de la creación, el hombre, porque sepa cómo funcionan las cosas, entonces ¿eso quiere decir que Dios no existe? El hombre dice eso, ¿no? Un científico dice, ya descubrí cómo funciona, entonces Dios no existe. ¿A poco por eso? No, dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Y va a seguir hablando, ¿no? ¿Por qué Dios se aira con esta humanidad? Dice el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se manifestó al hombre. Y lo que conoce el hombre de Dios, Dios se lo ha manifestado. Y dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La creación, que es parte de la revelación de Dios, es la revelación natural de Dios. Y en ella podemos ver el poder y la deidad de Dios. En muchas cosas, hoy no vamos a hablar, hay muchísimas cosas en las que nosotros nos quedaríamos asombrados del poder de Dios. Cosas que para nosotros son algo cotidiano, ¿sí? Pero cuando estudiamos esas pequeñas cosas, y aquí en Job aparece, por ejemplo, cuando habla de la nieve. No sé si usted ha visto la nieve, cómo se forma la nieve. Eso es algo sorprendente, porque ¿quién le dice que debe formar esas? Usted ha visto esas imágenes, y si no, búsquela. Una imagen de la nieve, ¿cómo es? Son figuras geométricas y todas tienen 6 partes, 6 picos o 6. Y cada nieve es diferente, cada uno es diferente a otro y a otro y a otro y a otro. Millones, y todas son diferentes. Nada más en eso. Y así muchísimas cosas que podríamos mencionar. Los animales, nuestro cuerpo, las células, etcétera. Todo eso nos muestra el poder y la majestad de Dios. Pero dice el verso 21 que esos hombres detienen, ¿no? No tienen excusa, dice, y detienen esa verdad de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto hace 2000 años, ¿y ahora ha cambiado? No. Sigue el hombre en su razonamiento pensar que es mayor que Dios. Profesan ser sabios y se hacen necios, sigue diciendo. Y cambian la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, etc. 2 cosas que va a seguir diciendo Pablo, que se manifiesta esa rebeldía del hombre. Una es la inmoralidad sexual, habla de la homosexualidad, y la otra, la idolatría. ¿Sí? 2 cosas que tiene el hombre, la inmoralidad sexual y la idolatría. Por eso dice, Dios los entrega a la inmundicia en sus deseos, y para que hagan cosas que no convienen. Y termina diciendo el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes
que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, regresemos al libro de Job, pensando en esencia, ¿sí? Dios le hace dos preguntas a Job. ¿Puede el hombre que es finito, o sea, que es limitado, puede contender con el Dios que es infinito? No. ¿Sí? ¿Puede un mortal acusar a Dios de ser injusto en su gobierno? Eso es lo que Dios le dice a Job. ¿Le dio alguna respuesta de por qué? Dios le dijo, ¿sabes por qué estás pasando eso? Porque el diablo vino y me dijo que tú me servías por conveniencia. Y yo le dije que no. ¿Dios le dijo eso? O sea, Job ni se enteró de eso. Simplemente, ¿qué le dijo Dios? Tú eres finito, tú eres pequeño, tú eres mortal y quieres debatir conmigo. Pero algo importante. Dice el verso 41, verso 10, perdón, capítulo 41, verso 10. A la mitad del verso dice: ¿quién pues podrá estar delante de mí? Cuando habla de su poder. Y cuando habló de toda la creación, le dice: ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? A veces le exigimos a Dios que Él nos tiene que dar. ¿Y qué nos diría Dios? ¿Qué me has dado tú para que yo esté obligado a darte algo? Y usted piense, ¿qué le hemos dado a Dios para que Él esté obligado a darnos algo? Dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Dios. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que está debajo del cielo es de Dios? Por todo lo que dijo, porque yo lo creé. Yo soy el creador. Cuando usted hace algo, eso es algo de quién es, de usted. ¿Sí? Si hace un dibujo, si hace una casa, si hace, lo que haga usted, claro, suyo, ¿no? Usted lo hace. ¿De quién es? Suyo. ¿Y qué hace con eso que es suyo? ¿Qué hace usted? Pues lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque es suyo. Entonces, ¿qué hace Dios con su creación? Lo que Él quiera. ¿Por qué? Pues porque es suyo, ¿verdad? Es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo el razonamiento. Dice Dios, yo creé, yo formé todo esto, yo te formé a ti. Yo tengo el derecho. Pero ahora, ¿esto quiere decir que Dios va a actuar arbitrariamente? ¿Que Dios lo que quiere es el mal para nosotros? No. Y es lo que sigue, es el último punto que quiero ver. Aunque Job había dicho que su actuar, ¿cómo había sido? Íntegro, ¿no? Job había dicho, yo soy bueno, yo no he pecado, yo ayudaba al necesitado, ayudaba a la viuda, ayudaba al huérfano, ¿sí? En fin, él se mantuvo íntegro y pensaba que por eso Dios estaba obligado a darle cosas buenas. Pensaba Job, pero Dios le dice, yo no estoy obligado a darte cosas buenas. Y entonces vamos a este punto que es importante. Dios no está obligado a salvarnos, ¿o sí? No. Entonces, ¿por qué nos salva? ¿Por qué nos salvó? Por pura gracia. Pura gracia de Dios. Lo hace por el gran amor que tiene. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios? Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? No por obras, para que nadie se gloríe. Job pensaba que por sus obras, entonces Dios lo salvaría. Y le dice Dios, no es por tus obras, no es por tus ritos, porque vimos en el capítulo 1, capítulo 2, que Job alabó a Dios, que Job ofrecía sacrificios a Dios. ¿Y por eso Dios lo iba a salvar? No. Los ritos que hagamos, las buenas obras, ¿sí?
No, esto es algo, hermano, esto es una verdad que no podemos negociar, no podemos decir algo contrario a esto. La salvación es puro regalo de Dios, es pura gracia de Dios, algo que nosotros no merecíamos. ¿Dios a quién salvó? ¿A hombres buenos? ¿A hombres justos? No, a hombres y mujeres pecadores, ¿sí? Pecadoras, por pura gracia de Dios. ¿Nuestras obras nos pueden hacer más salvo? ¿Nuestras buenas obras nos pueden hacer más salvo? No. Bueno, después siga leyendo Efesios. No quiere decir que Dios no haya creado buenas obras para que andemos por ellas, en ellas. Pero esas buenas obras es porque ya somos salvos. No las buenas obras nos hacen salvos, no. Ajá. Entonces, el pensamiento de los amigos de Job, incluso de Job mismo, es que si una persona había sido buena, Dios tendría que bendecirlo y darle cosas buenas. Pero como vimos en el libro de Job, no es así. Ajá. Finalmente, las respuestas a los problemas difíciles, a las aflicciones, las respuestas a esas cosas que a veces no comprendemos, ¿qué es lo que nos muestra el libro de Job? Simplemente que a veces hay cosas que están más allá de nuestro entendimiento. ¿Por qué Dios obra así en ciertas personas? A veces no lo sabemos. ¿Por qué Dios permite que pasemos una aflicción u otra aflicción? A veces está más allá de nuestro entendimiento. Pero no por eso no quiere decir que Dios no tenga un propósito por el cual permite eso. Pero a veces nosotros no podríamos comprenderlo. Sin embargo, como decía Pablo, ¿cómo andamos nosotros? ¿Por vista? Dice en 2 Corintios 5, 7, no, por fe. Sin embargo, el libro de Job nos da esa certeza, que nosotros caminamos por fe. Aún a pesar de todas sus debilidades, de todos esos razonamientos que no eran tan razonables de Job, él tenía una fe en Dios. Y nosotros, a pesar de que no podamos entender y comprender cómo obra Dios, debemos caminar por fe. Debemos descansar en esa grandeza de la sabiduría y de la provisión de Dios. Y eso es algo bien importante, hermano, lo que acabo de decir, porque nos va a quitar de nosotros una carga que no podríamos llevar. Como los judíos, cuando Jesús les dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque ellos traían una carga tremenda de religiosidad, que tenían que hacer obras, ¿sí? Y Dios nos quita esa carga tremenda. ¿Por qué? Porque es una carga imposible de llevar, que por nuestra propia justicia, por nuestras propias obras, querer alcanzar la salvación, porque nos damos cuenta que no podemos. Por más que nos esforcemos en nuestra propia justicia, ¿podríamos alcanzar la salvación, hermanos? No podríamos. Es más, esas buenas obras, ¿qué son delante de Dios? Dice Isaías 64, 6. Como trapos sucios. Y está muy fea la expresión que usa, como trapos de inmundicia. Si usted va ahí al original, véalo. No le digo de qué. Pero son trapos sucios, algo que tiramos a la basura, que no decimos lo voy a lavar. Nuestras buenas obras serían como eso. Ajá. Entonces, ¿podríamos nosotros alcanzar esa salvación? Imagínese Job delante de Dios diciendo, mira mis obras, nada de eso sirve. Por pura gracia. Por eso el consejo que le da Eliú a Job, dice en el 36, 24, acuérdate de engrandecer su obra. Acuérdate de alabar a Dios por esta obra grandiosa. Y es lo que ahora nos diría Dios. Ve la creación, dos cosas que le dije que iba a enfatizar: la creación y el gran poder de Dios, y la otra, la salvación por gracia que Él nos dio. Viendo estas cosas, ¿cuál debe ser nuestra respuesta?
alabar a Dios. Y si no entiendes por qué Dios obra así, ¿qué debes hacer? Alabar a Dios. Si estás llorando, alaba a Dios. Si estás sufriendo, alaba a Dios. Lo acabamos de cantar. Hermanos, es necesario que tengamos ese encuentro personal con Dios, que le conozcamos personalmente, que nos acerquemos a Él y que aceptemos que Él es soberano. No actúa como nosotros queremos o pensamos. Es más, no nos da la respuesta que nosotros quisiéramos. Actúa de acuerdo a lo que Él se ha propuesto. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Dios es grande y lo podemos ver en su creación, que en parte conocemos, pero no podemos llegar a conocer todo. No podemos tener todas las respuestas. Pero entonces, hermano, al ver esa salvación tan grande que Él nos dio, que a pesar de que no lo merecíamos, que no por nuestras obras, ¿qué es lo que nos dice este pasaje? La adoración que debemos entregar. Esa adoración debe surgir de que de un verdadero temor, de un verdadero amor a Dios. No depende si entendemos o no cómo actúa o sus métodos. A veces el actuar de Dios nos puede desconcertar, pero a pesar de eso debemos que seguir adorándolo. Debemos seguir entregándonos a Él, porque sabemos que Él tiene un propósito firme y que finalmente seremos glorificados juntamente con Cristo. Debe haber agradecimiento, porque si fuera por nuestra justicia, hermanos, estaríamos perdidos. Solamente por la obediencia y la justicia, usted va a decir, ¿de nosotros? No. Solamente por la obediencia y la justicia de Jesucristo es que somos justificados. Porque si no hubiera sido por Jesucristo, seguiríamos muertos en pecados. Somos declarados inocentes y tenemos la salvación únicamente por la obediencia y por la justicia de Jesucristo. Esto nos debe de llevar a agradecer a Dios. Y hermano, si usted a lo mejor tiene dudas si ha entregado su vida a Jesús, ahora es el momento, viendo esa grandeza de Dios, póngase en pie, vamos a orar. Amigo, si tú no has aceptado a Jesús, hoy es el momento de que Jesús te está invitando a disfrutar de esa salvación, porque no fue por tus obras, no fue por lo bueno o lo malo que hayas hecho, sino es por su gracia, es un regalo de Dios. Oremos. Padre, en esta hora te agradecemos, oh Dios. Hemos podido ver tu respuesta a nuestra aflicción y podemos reconocer, oh Dios, que no es por nuestra justicia. Y podemos decir como Job dijo, no volvemos a hablar. Nosotros hablábamos de cosas que no entendíamos, pero ahora podemos verte a través de tu creación, pero sobre todo a través de Jesucristo, que nos ha dado salvación por gracia. Agradecemos, oh Dios, en esta hora por tu misericordia. Podemos alabarte únicamente con todo nuestro ser. Gracias, Señor. En esta hora, ora al Señor. Agradece a Dios por lo que Él ha hecho. Pídele perdón incluso si has demandado que Él haga algo conforme a tu voluntad. Y dile, Señor, haz conforme a tu voluntad y no la mía. Te agradecemos, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.